Buenas a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Te has preguntado cómo crecer en la santidad? ¿Cuál es el papel que juega Dios y el papel que juegas tú? El título de hoy es La santidad, la seguridad de la salvación. Uno de los ingredientes más importantes para facilitar el crecimiento espiritual es tener la seguridad de la salvación firmemente establecida en nuestra mente. Existe una tremenda desventaja cuando se vive la vida cristiana en la incertidumbre de no saber dónde se halla uno respecto a Dios. Esa inseguridad te hace extremadamente vulnerable a los ataques de Satanás, el mundo y la carne. Es necesario tener claro que pertenecemos a Cristo. Al llegarnos este ofrecimiento de perdón gratuito por medio de la fe, nos es preciso que busquemos la santidad por temor. En su lugar, la búsqueda de la santidad debería ser una respuesta de amor y obediencia de quienes han sido perdonados de manera gratuita. Cuando entendemos la riqueza de la gracia divina y nuestros corazones están llenos de amor, gozo y gratitud, ¿cuál será pues nuestra respuesta natural? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo darte las gracias por la maravillosa gracia por la cual me has aceptado en el amado? Este debe ser el único motivo legítimo para la búsqueda de la justicia. Cuando tratamos con el tema de la salvación, lo habitual en teología es contemplarla en su sentido más amplio y a continuación dividirla en todos sus elementos. En la teología sistemática dominamos esta forma de considerar la salvación el ordo salutis, que es sencillamente una forma elaborada de decir el orden de la salvación. La totalidad de la salvación está formada de partes individuales que se producen en una secuencia de forma consecutiva. Empezamos nuestra vida cristiana cuando Dios eh, ministra en nosotros la vida del Espíritu y hace que nazcamos de nuevo. Y de esta regeneración surge la respuesta humana de la fe y del arrepentimiento. Tan pronto como creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, el siguiente gran momento en nuestra salvación es nuestra justificación. La justificación se encuentra en el comienzo de la vida cristiana, en el momento cuando creemos verdaderamente en Cristo. En ese instante Dios acredita en nuestra cuenta la justicia de Cristo y somos declarados justos. Martín Lutero expresó este concepto con la frase: sinul justos el pecador. Estas cuatro palabras en latín significan que somos justos y pecaminosos al mismo tiempo. Pero ¿cómo puede ser esto? A primera vista parece una contradicción, pero somos realmente justos en virtud de la justicia de Cristo que nos es dada. Dios nos imputa la justicia de Jesús. Esa es la base de nuestra justificación. Sin embargo, por nosotros mismos seguimos siendo pecadores. Es la idea completa de la doctrina de la justificación. Dios no espera hasta que seamos dignos de la salvación, no espera hasta que seamos santos para contarnos como justos. Romanos 5:8 dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La justificación se produce en los albores de la vida cristiana y al resto del proceso de salvación le llamamos santificación. La gran disputa del siglo XVI entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante en su forma más simple era esta:
Para Roma, la justificación le sigue a la santificación. O sea, debe ser santificado antes de ser justificado con toda seguridad. El bautismo efectúa la justificación por medio de la administración del sacramento, pero eso es algo temporal, que solo dura mientras perseveras en la justicia. Y tan pronto como cometas un pecado mortal, debes conseguir la absolución. Tienes que experimentar la penitencia para volver a ser justificado, pero solo permaneces en ese estado hasta volver a caer en un pecado mortal. Y de ese modo, Roma también niega cualquier posibilidad de tener la certeza de la salvación en este mundo, aparte de una revelación extraordinaria, inmediata, especial y directa de Dios respecto a que estás seguro en sus brazos. Nunca puedes tener semejante certeza. Nunca sabes si mañana cometerás un pecado mortal, fallecerás y lo perderás todo. En la Iglesia Católica Romana no serás plena y definitivamente justificado a menos o hasta que seas santificado primero. Por otra parte, la doctrina protestante revierte el orden y afirma que primero somos justificados, como lo fue Abraham. En cuanto creyó, fue justificado. Y Pablo se extiende sobre este punto en Romanos capítulo 4. Ese es el principio del peregrinar de fe. A continuación, la santificación es el proceso por el cual trabajamos en nuestra salvación. Crecemos en gracia y somos conformados a Cristo. Incluso el término salvación es confuso porque se usa en distintos sentidos en la Biblia. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Somos justificados en el momento cuando creemos, pero eso solo es una parte de todo el proceso de salvación. Por eso es muy importante este estudio, porque en este estudio nos estamos centrando en el proceso de la santificación para progresar en nuestra vida espiritual. Desde esa perspectiva, es imposible ser santificado a menos que uno sea primero justificado. Sin embargo, es posible ser justificado y no saberlo. Se puede estar en un estado de gracia y no ser consciente de ello. Cuando te esfuerzas en tu santificación, un peso opresor de angustia puede invadir tu vida cristiana. En cierto sentido, el peregrinaje hacia la santificación, que es la lucha por la que se empieza, puede volverse de lo más gravoso. Resulta difícil pelear por la fe cuando estás viviendo todo el tiempo en un temor mortal de que tus esfuerzos no sean bastante buenos. Por eso nos quedamos encerrados en un torbellino interior que es uno de los estorbos más desalentadores para el crecimiento espiritual. Por esa razón, preocupa profundamente que entendamos al principio de nuestra vida espiritual si de verdad nos encontramos o no en un estado de gracia. Ahora escucha bien esto. Número 1, seguridad verdadera o falsa. Cuando pienso en la seguridad de la salvación, considero 4 tipos de personas en el mundo. El primer grupo consiste en aquellos que no están en un estado de gracia, que no son salvos, están fuera del reino de Dios. Llamémosles los no redimidos. No son salvos y lo saben. Son conscientes de estar fuera de la comunión con Dios. El segundo grupo consta de los que están en un estado de gracia y lo saben. Son redimidos y tienen claro que lo son. Tienen la seguridad de donde se encuentran, donde la comunión, donde dentro de la comunión de Cristo. Al tercer grupo pertenecen aquellos que acabo de mencionar, los que están en un estado de gracia, pero no están seguros de ello, son salvos y no lo saben. Ahora bien, estos 3 grupos de personas son muy fáciles de perfilar,
no nos causan problemas alguno. Es el cuarto grupo el que confunde todo. Se trata de los que no son salvos, pero creen serlo. Y esto arroja una sombra sobre la seguridad. Y es que si afirmo saber que soy salvo, que tengo la confianza de ser redimido, ¿cómo sé que no soy de esas personas que no siendo salvas están convencidas de serlo? ¿Te has preguntado por esto alguna vez? Recuerda la crisis que se produjo en la vida de los discípulos mismos cuando Jesús estaba expresando una enseñanza de gran peso. En Juan 6:66 declara: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos de su grupo de seguidores más devotos e íntimos se enojaron tanto por lo que su maestro estaba explicando que se marcharon. Y Jesús le preguntó entonces a sus verdaderos discípulos en Juan 6:67: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No dijo: no, Señor, nos encanta lo que estás afirmando. Esos tipos no entienden de teología. Para empezar, nunca fueron redimidos. Si leemos entre líneas, tal vez a Pedro no le gustara lo que Jesús estaba declarando y tampoco al resto de ellos. Pero él adoptó un planteamiento muy práctico en Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la idea que debemos tener clara antes de que exista esperanza alguna de progreso en la experiencia cristiana. Sin Cristo no podemos hacer nada. Tenemos que aclarar en qué punto está nuestra redención. Ahora déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo es posible que personas no salvas estén convencidas de que lo son? Están confundidas respecto a los términos de salvación o en su propia autoevaluación. En su mayoría, el error que provoca la falsa sensación de seguridad procede de lo primero y no de lo segundo, es decir, de la comprensión errónea de lo que se requiere para ser salvo. Por esta razón, la Reforma fue una polémica tan violenta, porque Lutero entendió que el artículo sobre el cual la Iglesia está firme o cae, y el artículo sobre el que tú y yo estamos firme o caemos, es esta pregunta: ¿cómo soy salvo? Una vez más, si queremos progresar en santidad, tenemos que saber en qué punto estamos con nuestro Dios. Te lo diré otra vez. Si queremos progresar en santidad, tenemos que saber en qué punto estamos con nuestro Dios. La doctrina dominante en la actualidad no es la justificación solo por la fe, ni la justificación solo por obras, ni la justificación mediante la fe más las obras. En nuestra cultura y en la iglesia de hoy prevalece la justificación por la muerte de Jesús. Lo único que tienes que hacer para entrar al cielo también es morir, porque se da por sentado que todo el mundo acaba yendo ahí. A todos nos encanta citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué declara el versículo siguiente en Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto sigue siendo una buena noticia, pero ¿qué hay de Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si algunas personas están condenadas, la peor suposición que podamos tener es la idea de que todos son salvos.
porque también están los que creen ser salvos, porque se creen lo bastante justos como para merecer la entrada al reino de Dios. Y estos pueden dividirse en dos grupos. Primero están los que creen haber sido plenamente obedientes a la ley divina. Ha habido un movimiento a lo largo de la historia de la Iglesia que sigue todavía muy vivo en nuestra cultura de hoy. Se le llama movimiento perfeccionista o de santidad. Y estos están convencidos de que por una obra especial de gracia, a través de lo que se denomina bautismo del Espíritu Santo, no confundir con la doctrina pentecostal más reciente. La persona puede llegar a ser verdaderamente perfecta ahora, pero ¿qué opinaría Jesús de este movimiento? Piensa en el joven dirigente rico que acudió a Jesús con una visión informal, arrogante de la ley de Dios. Y le formuló al Señor la misma pregunta que estamos presentando. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Lucas 18:18. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Acaso le indicó, mira, lo primero que tienes que hacer es esto y lo segundo es esto otro? No, sino que le enseñó a este gobernante de qué se trata toda la ley. Le señaló los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, en Lucas 18:20. Y la respuesta del joven es, todo esto lo he guardado desde mi juventud, en Lucas 18:21. Jesús no le contesta, no lo has hecho. Él es mucho más sabio y perspicaz, sino que fue al fondo del asunto y le apuntó, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, en Lucas 18:22. Y finalmente leemos, entonces el hombre oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico, en Lucas 18:23. ¿Por qué pasó Jesús de la vida eterna y de la exposición de la ley al dinero? La idea de nuestro Señor no era enseñar que es obligatorio que todos los cristianos, si quieren entrar en el reino de Dios, deban prescindir de todos sus bienes mundanos. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? El dirigente acababa de afirmar, he observado la ley desde que era un niño. De modo que Jesús empieza con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el cual está en Éxodo 23. En esencia estaba manifestando, veamos si cumple la ley. Tu dinero es un dios, deshazte de tu dinero, pero no podía hacerlo, porque falló en el primer punto de la prueba. Y Jesús enseñó a aquel hombre algo de lo que exige la santidad de Dios. Dios es santo y reclama santidad en sus criaturas. Si algunos creen haber alcanzado esa santidad, han caído en el peor de todos los autoengaños. La única forma de creer ese embuste es rebajar los estándares de Dios, y es exactamente lo que hacemos. Y esto nos lleva al segundo grupo. Están los que reconocen que no son perfectos, saben que son pecadores, pero dan por sentado que la membresía de la iglesia es su boleto al cielo. Se cuentan por montones esa clase de personas. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué crece la asistencia el domingo de Pascua, el domingo de Navidad? Y bromeamos sobre ese porcentaje particular de la membresía de la iglesia que asiste como un reloj, lo necesitan o no un par de veces al año y solo están ahí en esas ocasiones. ¿Para qué molestarse únicamente en esas 2 semanas de las 52 que hay? ¿Por qué actúan así las personas? Pues es teóricamente posible que un cristiano regenerado caiga en semejante
holgazanería en su crecimiento espiritual, que descuide el medio de gracia, congregarse con los santos y siga un patrón en el que no va a la iglesia más que 2 veces al año. Esto es concebible y es posible que si formas parte de estos, sigas siendo en realidad cristiano. Pero grábate esto muy bien, las probabilidades en contra son astronómicas. Quienes no tienen la iglesia como madre, pues no tienen a Dios como padre. Escúchalo bien, cuando no amas a la novia, ¿cómo vas a amar al novio? Por eso la palabra nos exhorta en Hebreos 10, 25 y 26 a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando Cristo redime a su pueblo, lo coloca en su cuerpo, la iglesia, e impone una nueva obligación: reunirse en comunión con la comunidad cristiana. Por esta razón, uno de los medios más importantes de gracia es la participación en el cuerpo de Cristo, como lo vimos el domingo, el manual de la iglesia que Cristo nos dejó en Hechos 2, 42 al 47. Pero ¿cómo podría sobrevivir un cristiano sin esa participación? ¿Cómo podría alguien que ama de verdad a Cristo ausentarse de forma persistente y repetida de la comunión con los cristianos? Necesitamos a la iglesia con desesperación. No podemos ser santificados sin la iglesia. Y por supuesto que la iglesia no puede salvarte. La participación en la iglesia no es la base de la salvación. No fue la iglesia quien murió en la cruz por ti. No tiene el papel de redentor, sino que sirve al mediador, a Cristo. La iglesia es su cuerpo. Solo Cristo puede salvarte. Y la pregunta es, ¿confías en Él o estás contando con tu asistencia a la iglesia? Todo el propósito de estos estudios consiste en darnos formas de crecer espiritualmente. Por eso en este estudio estamos sosteniendo que no vamos a progresar hasta que tengamos la seguridad de nuestra salvación resuelta. Hemos tratado únicamente el falso sentido de seguridad. Debemos tener en claro en nuestra mente en qué punto está nuestra salvación y de dónde procede. Estamos señalando todas las cosas en las que no debemos confiar para nuestra salvación, porque hay muchas razones para identificarnos con la iglesia, aparte del amor genuino por Cristo. Nuestra seguridad solo puede llegar cuando confiamos en Cristo exclusivamente para nuestra justificación. Ahora, déjame expandirme sobre ello y comunicarte otras malas noticias. Escúchalo bien. Tengo que preguntarte, ¿en qué estás confiando para la vida eterna? Si tu confianza está en la iglesia, tienes problemas. Es una falsa sensación de seguridad. Si estás confiando en tu propia justicia, pues estás en un aprieto. Es una falsa sensación de seguridad. Si declaras en lo que de verdad estoy confiando es en la gracia, ten cuidado con tu forma de entenderla. Nuestra cultura tiene una comprensión distorsionada de ese concepto porque afirma, si solo puedo entrar al cielo por la gracia de Dios, reconozco que soy un pecador y que solo la gracia me salvará. Pero si Dios es verdaderamente misericordioso, sin duda me va a incluir, me lo debe. Pero esa es una trágica confusión de la justicia y la gracia. La gracia es cuando obtenemos algo que no merecemos. Dios no nos debe su gracia. Una vez más, la salvación se produce al confiar tan solo en Cristo. Pero la siguiente pregunta que debemos de hacernos es, ¿en qué Cristo confiamos? ¿Conocemos realmente quién es Él?
Podemos recurrir a la cultura y encontrar 50 perspectivas diferentes sobre la identidad de Jesús, y suelen ser mutuamente exclusivas. Casi cada sistema filosófico de los últimos 500 años ha intentado aceptar a Jesús como un portavoz. ¿Acaso es un revolucionario político, un auténtico héroe existencial o un maestro de valores? Estos son algunos de los énfasis que encontramos en nuestra cultura. El único Cristo que puede redimirnos es aquel que existe de verdad. Y el Cristo bíblico es el único que nos redimirá si depositamos nuestra fe en Él. Esa es la pregunta que debemos hacernos en términos muy simples. Debemos ir al meollo de las Sagradas Escrituras, entrar en contacto con ese Jesús bíblico e inquirir con toda la sinceridad posible cuál es mi postura respecto a Él, cuál es mi relación con este Jesús bíblico. Sin embargo, cuando te hagas estas preguntas, consuélate sabiendo que Pablo y Pedro pecaron y aún así tuvieron la seguridad de su salvación. La Biblia nos proporciona esta consolación desde el principio. Puedes saber que es posible pecar y seguir siendo cristiano. No te cuestiones, ¿amo perfectamente a Cristo? En su lugar pregúntate, ¿le amo de verdad? ¿Deseo el triunfo de Cristo? ¿Espero su venida con gozo? A la persona natural le resulta imposible tener cualquier afecto auténtico hacia Jesús. La persona natural está en enemistad con Dios, como dice Romanos 8:7 y Primera de Corintios 2:14. Algunos pueden estar enamorados de un falso Jesús, un Jesús de plástico, un Jesús que no existe. Están aquellos que afirman, si amo a Dios, y a continuación le definen como amor y misericordia sin exigencia alguna. Y yo les pregunto, ¿amas la santidad de Dios o te enojas cuando hablamos de esta? ¿Amas su soberanía o la soberanía provoca que te apartes? ¿Amas la justicia de Jesús? ¿Reconoces que Él es absolutamente digno de amor? ¿Quieres amarle aún más? No puedes sentir ese deseo a menos que el amor de Dios ya esté en tu corazón, a menos que ya haya sido vivificado por Dios, por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5 y Efesios 2, verso 5. Por lo tanto, no consideramos nuestro propio éxito ni nuestros propios logros. Fijamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2. Pero Satanás aparecerá sin duda para acusarte y robarte la paz, porque esa es su especialidad en la vida del cristiano. No como el tentador, sino como el acusador. Él te mortifica. Mira ese pecado, considera lo que has hecho, cómo puedes ser cristiano y actuar así. Y cuando te acusa de esa forma, pues puedes unirte al club de Pablo y exclamar, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, en Romanos 8:33. Por eso, cuando vengan esos pensamientos, recuerda que nuestra justicia está tan solo en Cristo. Puedes procurar la santificación con confianza y no quedar paralizado por la angustia. Y puedes hacerlo por gratitud a Cristo, quien ya ha asegurado tu salvación. Ahora, escucha muy bien esto, te quiero dejar con eso. Mañana concluiremos con la seguridad de la salvación para ponerlo en un punto aparte. Escucha bien esto y grábatelo. Si somos regenerados, Dios nos ha proporcionado paz y seguridad.
no nos da una tregua fácil para empezar a hundir de nuevo su espada la próxima vez que resbalemos. La batalla ha acabado. Somos perdonados y purificados, somos justificados. Ahora estamos siendo santificados. Recordemos, la santificación es tanto por fe como por justificación. Confía en la obra acabada de Cristo. De ahí viene nuestra seguridad, no de una autoevaluación arrogante, sino de confiar en Cristo para protegernos y salvarnos por completo. Pero esta es la pregunta con la cual te quiero dejar. ¿En qué estás confiando? Confiar en Cristo es la única forma de tener la seguridad que necesitamos si queremos crecer en su reino. De modo que confía en Él. Arrepiéntete de todos los pecados de los que seas consciente. Como dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos y limpiarnos de toda maldad, para poder tener esa seguridad de la salvación. Pero ¿cómo lo haremos? Mañana lo veremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos este tema tan importante, Señor, que a veces olvidamos. Que la santidad nos da la seguridad de la salvación, porque cuando reconocemos que tú eres un Dios santo, ya no hay sombra de duda que venga a nuestra mente, porque sabemos que esa santidad tuya vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, que somos justificados por tu obra en la cruz del Calvario y que somos perdonados cuando nos arrepentimos, como tú lo dices en tu palabra. Señor, gracias por esos regalos de gracia que nos das, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ayúdanos a entenderlo, a ponerlo por obra y práctica, y que no debemos de olvidar que tú diseñaste a tu iglesia para prepararnos para la eternidad, para estar contigo para siempre. Que la iglesia no es un punto de entretenimiento ni un club social, sino es un centro de entrenamiento, de preparación para cuando vengan las bodas del Cordero. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.